La sesión de hoy vamos a hablar de las plantas termoeléctricas, algunos conceptos, generalidades, pero sobre todo de los elementos de los que se encuentran integrados. Y pues bueno, en ese sentido, las plantas termoeléctricas surgieron ya desde hace algún tiempo como una respuesta a la generación de energía eléctrica. Actualmente, pues bueno, siguen vigentes y de hecho son parte del tipo de energía o de la producción de energía de fuentes convencionales debido al tipo de combustible que pueden llegar a emplear. En ese sentido, pues bueno, acerca de la historia de manera muy breve, pues bueno, la primer central termoeléctrica o planta termoeléctrica fue propuesta y fue construida por Sigmund Schuckert. Y bueno, esto fue básicamente ya hace algún tiempo, en 1879. Esto surge, como les comentaba, como una propuesta para la parte de la generación eléctrica. Una vez que pues bueno, se demuestran estos principios físicos, ¿no? En donde nosotros podemos tener algunas variaciones de campo magnético y a partir de una espira aprovechar en forma de una corriente, pues bueno, se buscan diferentes alternativas para aprovechar este tipo de energía. Una de ellas, pues bueno, viene justamente el conjuntar ciclos de energía, como los que hemos estado analizando. Estos ciclos de energía, poderlos llevar a un rotor, a un elemento que permita básicamente este fenómeno, la modificación de la magnitud del campo magnético. Y pues bueno, junto con esta cuestión de los elementos, da origen al concepto y a la parte de la construcción de lo que es una planta termoeléctrica. Pero bueno, en inicio, pues fue propuesta por este señor, ¿no? Por Sigmund. Ahora, el funcionamiento general de las centrales termoeléctricas o de las plantas termoeléctricas, pues bueno, como les comentaba, ¿no? Va a requerir de un tipo de combustible. Si nosotros recordamos un poquito, a lo mejor, ya sea el ciclo de Carnot, ¿no? A lo mejor el ciclo de Rankine, veíamos que teníamos cuatro elementos principales, ¿no? Teníamos un fluido que va a propiciar justamente el cambio de energía, ya sea a lo mejor por diferencia de volumen, por expansiones, contracciones. Y pues bueno, en ese sentido el delta del volumen va a ser aprovechado de igual manera para generar la energía eléctrica. Entonces, bueno, de inicio vamos a tener que requerimos un combustible para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas y este combustible va a alimentar un elemento pues bueno, de calor, ¿no? Un elemento que va a incrementar la temperatura en el sistema, al que vamos a llamar caldera. Vamos a hablar de él un poquito más adelante. Entonces, este elemento, su función va a ser que aquel fluido que nosotros pues elegimos en nuestro sistema, el elemento va a propiciar la energía suficiente para provocar estos cambios de volumen o estos cambios en la energía del fluido. Particularmente se tienen, por ejemplo, en las plantas termoeléctricas, pues el aprovechamiento de vapor de agua. Hay algunas otras variaciones, pero principalmente nos vamos a centrar pues en esta parte, ¿no? En que el fluido que aprovechamos es agua y por tanto, pues bueno, vamos a tener como producto del calentamiento de la caldera, pues la generación de vapor. Ya que tenemos el vapor, pues bueno, vamos a tener con ello, con el incremento de temperatura, pues un incremento también de presión. Y como les decía, ¿no? El delta de volumen o el delta de presión que tiene este fluido, pues es el que vamos a aprovechar para poder generar la energía eléctrica. De esta manera, pues bueno, ya que tenemos una presión elevada, la idea es que en las plantas termoeléctricas, pues bueno, vamos a tener un elemento que aproveche esta presión elevada de tal manera que nos permita girar un rotor. Este rotor, pues bueno, viene, como les comentaba, a lo mejor viene, pueden imaginarlo que tenga un conjunto de imanes, ¿no? Que permita la variación de un campo magnético y que se aproveche a través de espiras, que es básicamente lo que constituiría, perdón, un dínamo, que es un generador de energía eléctrica. Entonces, el elemento que va a propiciar esta generación lo vamos a conocer como turbina.
La turbina va a aprovechar la presión elevada del vapor de agua y nos va a dar como resultado, pues bueno, la generación de un delta de energía, ¿no? Que bueno, sería básicamente una diferencia potencial que lo vamos a aprovechar como una generación de corriente. Y pues bueno, la producción de este tipo de electricidad, pues bueno, va a venir dada por un elemento que se llama el alternador, que viene básicamente atado, ¿no? O de la mano con la parte de la turbina de vapor. Todos estos elementos se encuentran consolidados o empaquetados básicamente en un mismo elemento que es la turbina, pero bueno, para efectos de poderlo analizar vamos a llamar a la turbina de vapor como el elemento que aprovecha la diferencia de presión del vapor de agua y que simplemente tiene una rotación, ¿no? El rotor como el elemento pues que va a sufrir la interacción o va a sufrir el efecto de la turbina de vapor y el alternador propiamente como el que va a generar la energía eléctrica. Y pues bueno, ya que se genera la energía eléctrica, pues desde luego que se tiene que acondicionar, se va a llevar a un transformador y ya dependiendo las necesidades de consumo, pues estas se van a adecuar en fase, por ejemplo, ¿no? También en nivel de tensión, en nivel de corriente y todo esto, pues bueno, ya va a requerir un conjunto de elementos eléctricos que a lo mejor ya podrían decirse que van como en una etapa post generación de la energía en la parte de las centrales termoeléctricas. Y pues bueno, finalmente el vapor con el que en un momento se excitó o se generó el movimiento de las turbinas, pues bueno, va a ser evacuado de las turbinas y aquí viene una idea, por ejemplo, para justamente completar el ciclo, ¿no? Que entra un elemento de condensación en donde recuperamos este vapor de agua, es decir, no se libera a la atmósfera, lo recuperamos y mediante un bombeo, ¿no? Es decir, a la hora de que condensamos, pues bueno, regresamos de vapor a líquido y este líquido nuevamente se inyecta al sistema para nuevamente generar ya como parte del ciclo, ¿no? de producción de energía. Esta va a ser la manera, de manera resumida o de manera breve, cómo va a generar, cómo va a funcionar una central termoeléctrica con este tipo de elementos. Entonces, como les comentaba, la sesión de hoy, pues bueno, es ver un ejemplo de un esquema que contiene la representación de una central termoeléctrica y analizar los elementos, cómo se encuentran constituidos, cómo están insertados de manera general. Y en sesiones posteriores, pues bueno, hablaremos a más detalle en cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en qué consiste una turbina de vapor, en qué consiste, por ejemplo, la parte del rotor junto con el alternador, en qué consiste el condensador, ¿no? La caldera. Entonces, todos estos elementos bueno, requieren ciertas especificaciones tecnológicas y que a pesar de ser una tecnología que ya lleva bastante tiempo, ¿no? en funcionamiento, como pudieron verlo en la diapositiva anterior, pues que aún requiere de investigación o de innovación en el sentido a lo mejor de exploración en ciencia de materiales, ¿no? Para mejorar ciertas propiedades, a lo mejor en diseños, ¿no? En cuestión de turbinas, para incrementar su eficiencia de producción de energía mecánica. Y pues bueno, siempre hay oportunidades, ¿no? Entonces la idea también es analizar todas esas oportunidades que existen por si en algún futuro ustedes quieren contribuir en alguno de estos campos. En la parte de las centrales termoeléctricas vamos a tener dos ramificaciones importantes. Una va a ser a lo mejor en la manera en cómo se produzca la energía y cómo funciona el ciclo que tienen estas plantas. Por ejemplo, distinguimos la parte del ciclo convencional y vamos a tener también la de un ciclo que, bueno, le conoceremos como cogeneración. En la parte de las centrales de un ciclo convencional, bueno, también las conocemos como centrales clásicas, termoeléctricas clásicas, y en este sentido, pues bueno, la tecnología principal, pues bueno, es que van a emplear a lo mejor fuentes de carbón, por ejemplo, a lo mejor derivados del petróleo tal cual,
o elementos de gas natural, ¿no? Que también, pues bueno, es un derivado del petróleo. Y la idea, pues, va a ser que estos tres tipos de energía van a justamente alimentar la caldera para iniciar todo el proceso, pues, que mencionábamos anteriormente. En esta parte, pues bueno, vamos a tener un ciclo único que describa la generación de la energía, es decir, se va a regir el funcionamiento total de la planta, ya sea, por ejemplo, con el ciclo Rankine, ¿no? Que hablábamos, es decir, tenemos cuatro elementos, que es la bomba, la caldera, tenemos también la parte de la turbina y el condensador. Esos cuatro elementos de manera global nos van a permitir explicar el funcionamiento de este tipo de ciclo. Y pues bueno, este tipo de ciclo va a ser un ciclo bastante simple, va a tener un único fin, que es la producción eléctrica. Desde luego que a lo mejor por no considerar ciertos factores, ¿no? Como el aprovechamiento a lo mejor de la temperatura de la turbina, que bueno, también es una cuestión importante, pues va a tener algunas pérdidas energéticas que pues bueno, se pudieran reutilizar a través de un ciclo de cogeneración. En este sentido, pues bueno, su empleo, el empleo de este tipo de plantas termoeléctricas es amplia en el mundo, ya que, pues bueno, desde luego como sus elementos son menores que en un ciclo de cogeneración, pues va a tener ventajas económicas. Eh, Generalmente son populares en países que están en vías de desarrollo, por lo mismo de los costos y pues bueno, también tienen un impacto, por así decirlo, en la cuestión negativa de sus puntos, tienen un impacto ambiental alto, en el sentido de que la generación de contaminantes no está considerada en este ciclo convencional y pues simplemente son liberados al medio ambiente y la contaminación, por tanto, pues bueno, no es un factor que se considere en este tipo de plantas. Vamos a tener, como les mencionaba, algunas, bueno, por otro lado, ¿no? La clasificación de las plantas termoeléctricas de ciclo combinado. Y pues bueno, estas van a ser el tipo de plantas de las que en la parte de innovación, por así decirlo, de investigación, varios países, varias empresas, pues tienen sus ojos en la mira, ¿no? Porque, pues bueno, actualmente son las plantas en tendencia dentro de la parte de energía convencional, son las plantas o los proyectos en tendencia y pues bueno, van a ser un tipo de ciclo que va a estar enfocado también en la utilización principalmente de gas natural, a lo mejor gasolinas o más bien energéticos como el gasóleo, e incluso también, pues bueno, pueden acondicionarse para generar o para utilizar, perdón, carbón. Y pues bueno, en este sentido, la idea principal pues también es alimentar una turbina, pero aquí la turbina ya va a ser una turbina de gas. Tecnológicamente, pues bueno, van a haber diferentes ventajas comparados con una turbina de vapor de agua, una turbina de gas, que vamos a mencionar un poquito más a detalle en otras sesiones. En este sentido, pues bueno, en la diapositiva del lado derecho podemos ver un esquema general de lo que es la planta o lo que representa, ¿no? La parte de un ciclo combinado. Tenemos justamente la parte de un generador eléctrico que sería el integrado al ciclo convencional. Es decir, tenemos los cuatro elementos que mencionábamos anteriormente. Es decir, la bomba del líquido que usamos, que les decía, ¿no? Generalmente es agua. Entonces tenemos la bomba dentro de la guía de este fluido. Pues bueno, la bomba inyecta una determinada presión para permitir la circulación del fluido. El agua, pues bueno, llega al elemento de la caldera y dentro de la caldera, pues bueno, sigue su ciclo, pues bueno, normal, ¿no? Para llegar a la siguiente etapa, que sería la turbina de vapor. Y entonces en esta turbina de vapor, pues bueno, generamos un cambio, ¿verdad? Por la diferencia de presión del vapor de agua. Tenemos un cambio de energía, pues bueno, que básicamente es mecánica, pero
a la hora de que tenemos una rotación, pues tenemos conectado o enlazado el generador eléctrico y tenemos la producción eléctrica. Después el vapor de agua sigue a su ciclo de condensación y pues llega otra vez a la bomba. En estos cuatro elementos observamos el ciclo de generación de energía, pero en la parte de hablar de un ciclo combinado, pues bueno, tenemos el aprovechamiento de energía. Por ejemplo, esta caldera, pues tenemos un que intercambia, ¿no? Que básicamente proporciona el calor al fluido, pero aparte de ello, pues este calor se está radiando hacia otras partes, ¿no? En la turbina les comentaba, ¿no? Tenemos el fluido que está a una alta temperatura y a una alta presión, produce sí la rotación de este elemento, pero el calor que trae este fluido también es absorbido ya en la realidad, ya hablando en la realidad, es absorbido por la turbina, ¿verdad? Entonces, este calor también se puede aprovechar. Y cuando aprovechamos esta parte, entonces insertamos nuevos ciclos, por así decirlo, y podemos hablar de ciclos combinados. En este caso, pues bueno, tenemos la caldera, y aquí en este esquema en particular, pues se representa que aquí en la caldera, pues también tenemos una derivación que conecta a una turbina de gas. Esta turbina de gas también tiene un generador eléctrico y entonces estamos aprovechando de diferentes etapas con una misma energía, ya sea que hayamos usado en este caso en particular gas natural, gasóleo, carbón, con esa misma fuente de energía estamos aprovechando de diferentes etapas o de diferentes ciclos, ¿verdad? Y aprovechamos y obtenemos como resultado una mayor generación en energía eléctrica. Dentro de algunas también etapas novedosas, ¿no? O algunas clasificaciones novedosas insertadas justamente en la parte de las plantas termoeléctricas, también tenemos la que se conoce como HIC, o bueno, el acrónimo de la gasificación integrada en ciclo combinado. Y pues bueno, ¿esto qué requiere? Pues aquí ya es un elemento o es característico por tener la consideración de un sistema de gasificación del carbón o bueno, de la fuente que se emplea como combustible para la caldera y cuyo objetivo es reducir las emisiones contaminantes, ya que los gases que emanen producto pues bueno, de la combustión, ¿verdad? Para el calentamiento de la caldera, pues van a quedar atrapados debido a diferentes procesos instaurados. Uno de ellos, pues es, por ejemplo, que el gas se haga pasar por diferentes líquidos o diferentes procesos que químicamente vayan atrapando diferentes sustancias que sean como parte de subproducto de pues de este combustible. Y en ese sentido, pues bueno, en los años más recientes se han venido instaurando este tipo de etapas y este tipo de acondicionamientos a las plantas termoeléctricas, que como mencionaba, pues bueno, insisto, es el acrónimo de la gasificación integrada en el ciclo combinado. En este sentido, pues bueno, del lado derecho, pues podemos observar un diagrama de lo que involucra las etapas de la gasificación integrada en ciclo combinado y que bueno, aparte de contar con los elementos que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, que tenemos la parte de la bomba, tenemos una turbina, pues que al final estos elementos se conjuntan en un ciclo, pues también tenemos aquellos elementos que constituirían la parte de la gasificación integrada, ¿no? En este ciclo. Por ejemplo, vamos a observar que, pues bueno, a la hora de que ya tenemos la parte de salida del combustible en esta parte, pues tenemos diferentes acondicionamientos que van a seguir el ciclo, en el sentido de que vamos a tener, por ejemplo, un compartimiento, una cámara, a lo mejor que tenga agua o que tenga algún líquido que pueda atrapar los remanentes, como les decía, de la parte del combustible, como pudieran ser azufre, y bueno, también dentro de la idea de este ciclo es que se puedan dividir las etapas de quema del combustible, por así decirlo,
de tal forma que se pueda reducir y provocar una pirólisis en este combustible, de tal forma que a la hora de que provocamos una pirólisis, pues bueno, estamos separando en cadenas cortas el combustible general y en este caso, por ejemplo, si hablamos, ¿no? Que estamos usando gasóleo, empleamos esta parte de la pirólisis, reducimos las cadenas y a su vez pues controlamos de una mejor manera la parte de degradación y la parte de combustión. Entonces, este conjunto de elementos que integran la gasificación integrada, pues pretende eso, el controlar también la parte de cómo vamos quemando el combustible y por tanto cómo vamos liberando los contaminantes al medio ambiente. Estos sistemas, pues bueno, se incrementan bastante el costo de las plantas convencionales, ¿no? De las plantas termoeléctricas, pero pues bueno, la ventaja de ello, pues es que se obtiene una amabilidad con el medio ambiente en ese sentido. En el caso del principio de funcionamiento de este tipo de implementación, como lo venía mencionando, pues bueno, la idea es que el combustible principal se vea reducido antes de que venga como tal, pues bueno, aprovechado, ¿no? En la parte de la caldera, de tal manera que, pues bueno, la idea es que tenemos el combustible en bruto, se reduce de tamaño físico, después es inyectado, ¿no? A un gasificador, a un elemento, ¿no? Que nos va a ayudar a tener este proceso controlado de quema del combustible. Y pues bueno, aquí va a reaccionar con oxígeno, con vapor de agua y vamos a tener como objetivo la combustión parcial de este, pues de este elemento energético. De esa forma, pues bueno, el oxígeno como característica principal va a venir controlado, es decir, no va a estar disponible totalmente para llevar la combustión, sino como queremos una combustión parcial, entonces el oxígeno va a estar controlado en porcentaje de atmósfera. Y pues bueno, en ese sentido, se pretende romper las moléculas mediante pirólisis, como lo mencionaba anteriormente, y pues bueno, la reacción que se lleve a cabo es lo que vamos a llamar como la gasificación en ese sentido, ¿no? La gasificación va a ser justamente la parte de tener un control o tener una combustión parcial. Después de la gasificación, pues bueno, vamos a tener la parte del combustible, vamos a tener remanentes químicos y justamente estos remanentes químicos se van a llevar a un aditamiento, a un conjunto de elementos que lo van a permitir procesar. Vamos a poder manipular la temperatura, por tanto se va a poder enfriar y de aquí pues los remanentes que sean sólidos, por ejemplo, ustedes pueden imaginar que sea a lo mejor azufre, que sean a lo mejor fragmentos de carbono. Entonces, ya que se enfría, pues eventualmente los sólidos van a tender a condensarse y dependiendo, ¿no? O más bien los gases se van a tender a condensar y dependiendo de la naturaleza de los átomos que tengamos, pues pueden formar partículas. De aquí estas partículas pues se pueden llevar a sistemas de filtración, se pueden llevar a sistemas de absorción químico, ¿no? En el caso de que no formen partículas, sino que se queden como moléculas, por ejemplo, como moléculas como amonio, ¿no? Imaginando un ejemplo, que no podemos como tal tener un control porque pues no tendríamos el material o el compuesto de manera sólida, pues entonces se puede quitar por absorción química. Y pues bueno, en general todos estos sistemas o todos estos elementos van a pretender contribuir a retirar los contaminantes que nosotros tengamos como producto, pues justamente de la parte de la quema del combustible. Y pues bueno, este también es una propuesta bastante interesante y en la que, pues bueno, continúa vigente, como ustedes pueden observar, ¿no? Es una idea novedosa y en la que hay también mucho que aportar, ¿no? Algunas tendencias también están hablando en la parte de la recuperación incluso de metales pesados. Sabemos que cuando hablamos de una fuente de energía mineral, por ejemplo, si nosotros hablamos de carbono, pues va a ser muy difícil que tengamos 100% carbono, ¿no? Dado que esto involucra, pues que después de extraerlo de la mina,
pues se someta a un proceso químico. Entonces generalmente el carbono también va a tener altos contaminantes o va a tener ciertos contaminantes, ya sean metales, a lo mejor en cierto porcentaje de peso, algunos metales, ¿no? Por ejemplo, pueden ser incluso metales venenosos como el plomo, ¿no? O a lo mejor algunos metales pesados que también pues pueden ser contaminantes del agua, ¿no? Entonces, esta propuesta también contribuye a la parte de que incluso estos metales puedan ser recuperados y después puedan ser procesados para purificación y distribuirse a lo mejor para su uso en baterías, ¿no? En fabricación de baterías o en algunas otras industrias. Lo que les mencionaba, pues es que eventualmente, como parte, eh, digamos, de la contrabalanza, ¿no? Del otro lado de la balanza, pues tenemos que estos aditamentos, como es comprar más elementos, controlar un poco más el proceso, pues va a incrementar los costos eventualmente. Y pues bueno, finalmente en la parte de la parte del acondicionamiento del HIC, pues vamos a tener que el tratamiento de gas, pues bueno, va a darnos justamente la parte de que nosotros retengamos estos contaminantes, pero también vamos a requerir o vamos a emplear también una o más turbinas de gas, ¿no? En donde pues simplemente los gases de escape van a alimentar una caldera y pues vamos a reaprovechar justamente la energía que traen estos gases y pues al final tratar de recuperar con la parte de refrigeración o simplemente de disminuir la temperatura, ¿no? de la gasificación, como mencionaba anteriormente. Ahora, en la parte de los elementos, pues bueno, tenemos este pequeño diagrama en donde, pues bueno, suponemos aquí la parte de un diagrama general de una central eléctrica y vamos a tener diferentes elementos, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de esos elementos. Ahorita lo vamos a hacer de manera general. Aquí tenemos todo lo que sería la central térmica y el caso particular, pues bueno, es de carbón, ¿no? Tenemos un elemento de fuente de carbón, entonces este carbón va a ser aquel que va a propiciar la energía mediante combustión para el calentamiento o bueno, para alimentar la caldera y pues por tanto para poder elevar la temperatura en el fluido que va a alimentar a la turbina. Entonces, bueno, aquí tenemos enlistados la parte de los elementos y vamos a analizarlos uno por uno. En el primer caso, en el número uno, pues vamos a tener la torre de refrigeración. Eh, Este elemento pues está señalado aquí, ¿no? En la parte de la torre de refrigeración y pues bueno, va a ser un elemento también típico en las centrales. Generalmente cuando vemos una imagen de una central, a veces podemos ver dos tipos de torres, ¿no? Una muy angosta y otra a lo mejor que a veces se pudiera confundir, ¿no? Con las que tienen la parte de las centrales nucleares, ¿no? Como en la caricatura de los Simpson. Pues bueno, ese elemento justamente va a ser la torre de refrigeración y el hecho de que también lo podamos observar en las centrales nucleares, pues bueno, es que la energía nuclear también es una alternativa, ¿verdad? En donde se emplea esa energía bueno, derivada por la fisión atómica para tener el conjunto de energía y transmitirla, ¿verdad? Para también producir calor. Entonces, bueno, la parte del proceso es básicamente similar y en este caso, pues bueno, la torre de refrigeración va a ser un elemento característico e importante en la planta o en las centrales térmicas, dado pues que, bueno, va a permitir justamente que todo el vapor que nosotros tengamos no pueda perjudicar o pueda ser canalizado, ¿no? A una zona particular y que al final de cuentas también puede ir perdiendo toda esa energía que le propiciamos. Vamos a tener también el elemento de la bomba hidráulica, que es el punto 2. Y en este caso pues está representado por este símbolo, ¿no? La bomba hidráulica pues lo que nos va a permitir es generar una determinada presión en
pues en todo la guía, ¿no? del fluido que nosotros tenemos. Les comentaba que generalmente vamos a emplear agua, o bueno, en este caso pues tenemos agua como el elemento que va a circular a través de todo el ciclo. Y pues bueno, las ventajas de emplear agua, pues es que si hay una fuga, pues el agua es una sustancia que no va a ser tóxica, ¿verdad? Entonces, si hay una fuga y hay personal cercano, pues no va a haber mucho problema, porque pues no va a ser un elemento que no va a causar pues un daño a las personas. Entonces, bueno, es un elemento fácil de usar en ese sentido y pues que su riesgo se minimiza, ¿no? Entonces el elemento 2 es el elemento de la bomba y va a propiciar la diferencia de presión o una presión, va a incrementar una presión para que el fluido pues pueda llegar a las diferentes zonas de la planta termoeléctrica. El elemento 3 pues bueno, está reflejado como la línea de transmisión, que sería trifásica. En este caso está representado aquí. Y bueno, estos son algunos de los elementos finales, ¿no? O sea, no estamos yendo por orden, simplemente estamos identificando los elementos que se tienen. Básicamente la línea de conducción, ¿no? trifásica, pues ya va a ser uno de los elementos finales, ya después de que nosotros observamos el ciclo, hubo una rotación en la turbina, tuvimos la generación de la electricidad y pues bueno, ya básicamente al final del proceso llega la línea trifásica y ya lo podemos enviar a la parte del acondicionamiento, ¿no? De a lo mejor en donde lo pueda recibir pues un distribuidor de energía eléctrica que ya después va a llevarlo a la ciudad, ¿no? a los hogares. Y pues bueno, y ellos ya lo pueden manipular. Entonces este va a ser uno de los últimos elementos. Vamos a tener también el transformador trifásico. Entonces este está ilustrado por el número 4. Lo tenemos posicionado en esta parte. Ya que se tiene la generación eléctrica, pues llega a la parte del transformador. Recordemos que pues bueno, el transformador es un elemento que está constituido por una serie de bobinas. En este caso, pues podemos tener una bobina central, ¿verdad? Y tenemos tres divisiones a lo mejor. Y lo que nos permite, pues es que estos cambios de corriente que no están controlados, ¿verdad? Porque no vamos a garantizar, en la mayoría de los casos no podemos garantizar una velocidad de rotación constante, sino que va a depender de las variables termodinámicas que tengamos en ese momento, ¿verdad? Porque estamos manejando pues un cambio de líquido a vapor y bueno, que tiene una fluctuación de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, esta velocidad de rotación nos va a generar, bueno, si está conectado a un determinado elemento de generación eléctrica, una determinada corriente que va a ser variable. Y pues bueno, el transformador pues simplemente lo que nos va a permitir es poder acondicionar de cierta forma este tipo de energía, ¿no? Y también nos va a permitir al mismo tiempo dividirlo, ¿no? Si tenemos aquí una gran cantidad de energía, una gran cantidad de corriente, podemos tener divisiones en espiras que pues bueno, por la parte de la rotación de los campos magnéticos me pueda dividir la generación de corrientes, ¿no? Y así lo puedo manejar ya de manera aislada con lo que sería todo el sistema de producción. Entonces, bueno, este sería también uno de los últimos elementos, que es el generador, perdón, el transformador, que es el punto 4. Y justamente que el elemento que lo precede, pues sería la parte del generador. El generador eléctrico, que bueno, también por la naturaleza del uso de nuestras tecnologías, ¿verdad? Para electricidad, pues es trifásico. En este sentido, el generador va a tener un elemento de rotación, como les comentaba, algo parecido a un dínamo. Vamos a hablar más con calma, como les mencionaba, y más a detalle de cada uno de estos elementos en las siguientes sesiones. Pero bueno, este generador lo que nos va a permitir pues es que va a estar unido con el rotor de la turbina. Entonces el rotor, pues bueno, el movimiento de rotación se va a generar en la turbina propiamente, pero al estar unido con el elemento de rotación, pues también va a girar. Esta rotación va a tener el efecto de un campo magnético variable y ese campo magnético variable lo que nos va a producir es la generación
de una corriente en las espiras circundantes que se encuentren justamente en el elemento que conforma el generador eléctrico. Hay también diferentes tipos de arquitecturas para los generadores eléctricos. Incluso les comentaba, ¿no? El dínamo es uno de ellos. El dínamo es un generador pequeño que nosotros incluso podemos comprar, que a lo mejor en una tienda de bicicletas, que ese se instala en la llanta y por el efecto, tiene básicamente el mismo efecto de funcionamiento, lo colocamos en la bicicleta y cuando nuestra llanta rueda, produce una rotación en el eje del generador, de este generador pequeño que les comento, y nos permite a lo mejor iluminar o generar la energía suficiente para iluminar una luz trasera, ¿no? Para que nos vean los conductores en la noche o las personas, o incluso una luz delantera para iluminar. Es básicamente el mismo fenómeno para la generación de energía, simplemente que este pues desde luego va a ser un generador un poco más robusto, con la capacidad para generar pues el objetivo de esta planta, o la cantidad de energía objetivo de esta planta termoeléctrica. En ese sentido, de acuerdo al orden numérico, el siguiente elemento pues va a ser el número 6, constituido de una turbina de vapor de baja presión. El número 6 es este de aquí. Les mencionaba que dentro de la parte de a lo mejor de generación en una planta termoeléctrica, pues se pueden aprovechar de manera diferente la parte de la energía, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces, este caso en particular tiene una configuración de doble aprovechamiento en un sistema de doble turbina, en donde cuando nosotros calentamos el fluido, el agua, lo transformamos, lo cambiamos a fase de vapor con una alta presión y una alta temperatura, podemos primero inyectarlo a una primera turbina que esté diseñada para estas temperaturas de operación, y el remanente puede ir directamente a una turbina secundaria que sea diseñada para una turbina o niveles de una presión menor. En este caso, pues bueno, aquí tenemos la turbina de baja presión, que digamos que es una turbina que no va instalada o no va conectada directamente a la salida pues justamente de la caldera, ¿no? Del fluido de la caldera, sino que se espera a que pase por un primer proceso y después pues llega a un proceso secundario donde pues bueno, los materiales y la arquitectura o el diseño en general pues está condicionada para un nivel de trabajo un poco, pues bueno, ya con la temperatura reducida. Vamos a hablar también de una bomba de condensación, que pues bueno, es el número 7 y está ilustrada en esta parte. El número 7 pues bueno, es una bomba de condensación porque está después del elemento de condensación, que es justamente el elemento que sale después de la parte de las turbinas. El elemento de condensación pues simplemente su función es pasar de vapor a agua, ¿no? Nuestro fluido. O bueno, de vapor a líquido nuestro fluido, en este caso es agua, entonces va a pasar de vapor de agua a agua líquida. A la hora de que sale del condensador, pues bueno, necesita reintegrar esta presión que tenía anteriormente, entonces la bomba de condensación es justamente el elemento que le va a brindar esa presión que va a requerir para poder circular dentro del ciclo. El elemento siguiente, de acuerdo al orden numérico, pues bueno, sería el elemento 8, que es el condensador de superficie. Aquí tenemos justamente el condensador de superficie, que bueno, este condensador pues simplemente es un elemento de condensación, como ya lo mencionaba anteriormente. Ya hablé de él, su función principal pues es pasar de vapor a líquido, y pues básicamente lo que necesitamos para pasar de vapor a líquido en el agua, pues es simplemente enfriarlo, ¿no? Entonces al enfriar justamente este dispositivo, pues vamos a tener ya la parte de recuperar el agua y poder llevarlo, o poder llevar este fluido a la reintegración pues del ciclo. El siguiente elemento pues va a ser la turbina de media presión, que es el número 9.
En el caso de la turbina de media presión, pues aquí está reflejado, ¿no? En este caso, pues bueno, tenemos, como les decía, diferentes etapas de aprovechamiento del vapor. Entonces tenemos la 6, hablábamos de la turbina de baja presión. En el 9 tenemos la de presión media. Y pues bueno, eventualmente vamos a tener la de alta presión. Entonces, todas estas turbinas van conectadas, ¿verdad? En fluido, y la idea principal es la que les comentaba, ¿no? El aprovechar completamente la energía del vapor, y pues bueno, tener un diseño o tener etapas separadas para que las turbinas no tengan tanto desgaste, ¿no? Entonces, los materiales con los que están diseñados están acondicionados a esa temperatura de trabajo. Posteriormente, vamos a tener eh, el número 10, que va a ser la válvula de control de gases. El número 10, pues bueno, va justamente a permitir cuando nosotros propiciamos la entrada del vapor a la parte de cada una de estas etapas o cuando no. En ese sentido, ¿por qué necesitamos una válvula que nos permita controlar ahora la parte de gas? Pues bueno, cuando estamos hablando del manejo de líquidos al manejo de gas, pues hay diferentes naturalezas de operación por la naturaleza del comportamiento de los fluidos. Entonces necesitamos elementos particulares que nos permitan justamente eso, ¿no? El poder controlar el flujo de un gas o el flujo de un líquido. Y pues bueno, en el caso del número 10, pues tenemos la válvula del control de gases. En el número 11, pues vamos a tener la parte de la turbina de vapor de alta presión. Aquí tenemos la parte que ya cumple el ciclo que les comentaba, ¿no? Que es la parte de la turbina de alta presión, seguida por la de presión media y después por la de presión baja. Cuyo conjunto en particular, o ya tomando en cuenta los tres elementos, pues simplemente va a ser el poder dar un movimiento de rotación al eje que tenemos aquí, ¿no? Al rotor. Posteriormente vamos a hablar del número 12, que es el degasificador. El elemento 12 pues está colocado aquí, que es el elemento ya de gasificación, que también viene, digamos, como en contrasentido, como hemos estado explorando, ¿no? En este caso, los elementos de la planta termoeléctrica, pues hablamos básicamente del final al inicio, por así decirlo. El degasificador, pues bueno, va a tener una función de controlar estos contaminantes remanentes, ¿verdad? Que podemos encontrar como producto de lo que usamos como combustible para la alimentación de la caldera. Entonces, pues bueno, ya platicamos un poquito acerca de eso anteriormente. Este va a ser el elemento justamente de gasificación y va a constituir una parte de todo el conjunto que nos permite retener pues la cuestión de contaminantes. Vamos a tener también el calentador, que es el elemento 13. El elemento 13 pues va a estar posicionado aquí, y su función pues también va a ser propiciar la parte de energía a el fluido en la reintegración del ciclo. El número 14 va a ser la cinta transportadora de carbón, que bueno, simplemente ejemplifica, ¿no? De dónde se va a inyectar la materia prima. En este caso les mencionaba, el esquema que tenemos presente habla particularmente de una central térmica que funciona con carbón. Si tuviéramos otro tipo elemento, que va a propiciar la parte de temperatura, de incremento de temperatura, pues no tendríamos una cinta transportadora de carbón, sino tendríamos a lo mejor el elemento que conduce el gasóleo, ¿no? La parte de tuberías, ¿no? Si empleamos a lo mejor gas o petróleo, ¿no? Entonces, bueno, este elemento también a depender del tipo de planta y del tipo de combustible que tengamos. Aquí en el esquema, pues bueno, simplemente es carbón y el carbón pues va a llegar al elemento 15. El elemento 15 va a ser la tolva de cartón, que bueno, básicamente va a ser un contenedor o va a ser un elemento que contenga todo el carbón acumulado o que se va transportando, lo va a ir acumulando para después poderlo disponer y poder aprovechar la energía que tiene internamente en forma de combustión. La parte del elemento del 16 va a ser un pulverizador de carbón.
un elemento que, pues bueno, disminuye la cantidad de diámetro del carbón. Esto para, pues bueno, como una cuestión de hacer más eficiente el proceso de combustión, ¿no? Recordemos que hablando en términos de aceleración de reacciones químicas, pues si nosotros reducimos el tamaño del material, estamos hablando de que propiciamos a un incremento en que la reacción se efectúe de manera más rápida. Esto, pues bueno, es una cuestión de química, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un terrón de azúcar para nuestro café, si nosotros echamos el terrón completo, ¿no? al café, pues bueno, se va a tardar en disolver más que si nosotros echamos azúcar granulada. Entonces, pues es el mismo principio en este caso, ¿no? Tenemos un elemento de pulverización porque la idea es reducir el tamaño del carbón para que la combustión se lleve de manera mucho más rápida. Después, en el elemento 17 hablamos del tambor de vapor. El elemento 17 va a ser este de aquí. El tambor de vapor pues simplemente va a contener, ¿verdad? La parte ya del cambio de fase del agua líquida y lo vamos a tener en forma de vapor. Posteriormente tenemos la parte de la tolva de cenizas. En este caso, la parte de la tolva de ceniza simplemente es un recipiente que va a contener el producto que obtengamos después de la combustión del carbón. En la parte del elemento de la caldera, pues vamos a tener que ya que se tritura, por así decirlo, el carbón, pues va a llegar a la parte de la caldera, hacemos ignición, provocamos la ignición y entonces el carbón empieza a hacer combustión y por tanto tenemos los remanentes que van a ser tanto gas como sólido, ¿no? Entonces en el sólido pues vamos a tener cenizas y la tolva pues simplemente va a ser un elemento que permita retener todo este conjunto de desechos. Después en el elemento, bueno, hablábamos ya de la parte del elemento 18, que va a ser el que nos permita recuperar todo este remanente de la combustión. Después vamos a tener la parte del elemento 19, que va a ser el supercalentador. El elemento 19, bueno, se va a caracterizar porque va a ser una región de incremento de temperatura, alta ganancia de temperatura. Y pues bueno, en este sentido, lo que vamos a tener es que la máxima temperatura que va a experimentar el vapor de agua, porque tenemos el cambio de fase, ¿no? Pero recordamos que el cambio de fase del agua se lleva aproximadamente 100 grados centígrados cuando cambiamos de líquido a gas. Pero eso no implica que va a permanecer en 100 grados, sino que va a seguirse calentando. Entonces, justamente en el elemento 19 vamos a tener la máxima o el máximo incremento de el vapor de agua, en donde pues bueno, ya después de esto irá a la parte del compartimiento, a lo mejor que vaya destinado a la parte de las turbinas de alta presión, ¿no? Y alta temperatura. Y pues bueno, en ese sentido, continuando con la parte de el número 20, vamos a tener el ventilador de tiro forzado. El elemento 20, pues bueno, va a estar aquí posicionado. Simplemente va a ser un elemento que nos permita también agregar un movimiento a un fluido. En este caso, pues bueno, va a ser gaseoso. Y de aquí, pues bueno, va a ser un transportador de este fluido para poder aligerar un poco la temperatura que se tiene en los remanentes y pues bueno, esto simplemente va a ser expulsado, ¿no? Del todo el sistema. Posteriormente vamos a tener el elemento 21, que es el recalentador. El elemento 21, pues bueno, va a ser también, al estar dentro de la caldera, va a ser una región en donde tengamos también la parte de la interacción con la alta temperatura o con la ganancia de temperatura del fluido de agua. Sin embargo, pues bueno, aquí la temperatura va a ser menor. De hecho, en la parte del esquema, pues bueno, podemos observar justamente la trayectoria, ¿no? De cómo las salidas de estas secciones van a dar a las turbinas. Y pues bueno, esto simplemente conlleva con que la temperatura es menor en el proceso, pero se sigue aprovechando, ¿no?
En la parte del número 22, pues vamos a tener la toma de aire de combustión, que se encuentra en esta parte de aquí, ¿no? Aquí nosotros vamos a poder tomar una muestra, poder monitorear, dependiendo del tipo de planta, pues la parte del aire que teníamos propulsado por el ventilador que hablábamos en el elemento 20. Entonces, simplemente es continuar la trayectoria y en un punto alejado, pues ya podemos monitorearlo o simplemente, pues de ahí, pues que pase a la siguiente sección, que sería simplemente la parte externa a la planta de la central térmica. Posteriormente vamos a tener el economizador, que es el elemento 23, en donde, pues, bueno, este elemento lo que propone pues es simplemente una recombinación, ¿no? Una reintegración en la parte de llevar a cabo las sustancias que son pues dañinas, ¿no? Que son remanentes dañinos. Mencionábamos bueno, de esta parte pues tenemos la cuestión de gasificación. Entonces de aquí el economizador pues simplemente va a propiciar la integración de estas sustancias contaminantes y está instalado también dentro de una parte estratégica para que pues bueno, pueda aprovechar un poco de la temperatura que se genera por la caldera. Vamos a tener también la parte del número 24, que es el precalentador de aire. Y en el caso del precalentador de aire, pues bueno, va a ser un elemento también instalado cercano a la caldera que va a permitir que la parte del elemento que tenemos propulsado por el ventilador, pues bueno, también pueda tener una diferencia de temperatura previo a la parte de llegar a el elemento de toma de combustión. Posteriormente vamos a tener los últimos tres elementos que van a ser el precipitador electrostático, que va a atrapar de manera, bueno, con principios de diferencias de carga, va a atrapar algunas partículas que se puedan recuperar derivados de lo que les comentaba, ¿no? Que vamos a tener el carbón. Vamos a tener dos tipos de contaminantes, que va a ser una la parte sólida y otro la parte gaseosa. Entonces, en la parte gaseosa, como parte de la salida, vamos a tener la cuestión justamente del elemento 25, del precipitador electrostático, que atrapará las partículas. Y finalmente el elemento 26 y 27, que es el ventilador de tiro inducido. Este ventilador, su función va a ser justamente en los contaminantes que provienen del carbón, generar un flujo para que haya una circulación de él hacia la parte del precipitador electrostático y después de que pasa por el precipitador electrostático, pues los lleva finalmente a la chimenea de emisiones. Entonces, como pueden observar, hay diferentes elementos ya cuando observamos la parte de cómo se constituye una planta térmica. Y al final no es a lo mejor tan simple, por así decirlo, o tan simplificado como simplemente tener un ciclo de generación de energía, en donde hablábamos de cuatro elementos principales, ¿no? Que es propiamente la parte de la caldera, ¿no? La bomba, la turbina y el condensador. Entonces, no realmente ya a la hora que tenemos una planta, pues no simplemente estos elementos están ahí colocados, sino que se dividen en diferentes elementos mecánicos, a lo mejor en subelementos, que como tal ya integran pues una etapa más rigurosa, ¿no? Una forma más rigurosa. Entonces podemos distinguir dos etapas principales, ¿no? Que también los componentes que tenemos, no simplemente tenemos el carbón y así como se quema sale de la chimenea, sino que pueden observar que hay diferentes etapas de filtrado, diferentes etapas que se quedan con los contaminantes y bueno, el motivo del por qué tenemos también dos torres, ¿no? Por así decirlo. Una básicamente se va a relacionar con la emisión del agua, ¿verdad? Con la salida del agua en forma de vapor, que son el número uno, y las otras con la salida de contaminante proveniente justamente de pues la parte del carbono, ¿no? De nuestra fuente que va a alimentar la caldera. Y pues bueno, estos son los elementos básicos de una torre, perdón, de una central térmica. En siguientes sesiones, pues vamos a comentar un poco más al respecto de los elementos principales, como les comentaba.
particularmente de los elementos clave, por ejemplo, de las turbinas, y también, pues, por ejemplo, del diseño de calderas, de elementos justamente que a ustedes les pudieran interesar en un futuro para la generación o la propuesta a lo mejor de nuevos diseños, de implementación de materiales, y pues bueno, esto enfocado a pues, una de las principales tareas que aún sigue en investigación, que es el incrementar la eficiencia producida por estas plantas, que a pesar de todo, pues bueno, ya la eficiencia es bastante alta, ¿no? Eh, claro, porque pues bueno, es una tecnología que ya lleva un tiempo aceptable siendo estudiada, ¿no? Comparado, por ejemplo, con las celdas solares, ¿no? Y pues bueno, con esto concluiríamos la sesión del día de hoy.